¿qué tal? ¿Cómo están? En el informe de hoy de Factor Futuro vamos a analizar el rol de los emprendedores en la crisis económica mundial. De qué manera estas personas tan especiales, con una visión de la vida y de la economía, pueden ayudarnos a resolver los problemas de la coyuntura actual. Y luego, en el punto de encuentro, nuestra sección habitual, vamos a tener un diálogo con el doctor Martín Grandes acerca justamente de los microemprendimientos y qué valor tienen también para la recuperación de los sectores más pobres del país. Ya mismo entonces con el informe. Surgido en España, el movimiento de los indignados atraviesa varios países del territorio europeo. En los Estados Unidos, las protestas tienen un nombre: Ocupa Wall Street, y su eslogan favorito es: somos el 99% y no tenemos ningún lobby. Sus integrantes no son pobres y sus propuestas suenan ingenuas, pero reflejan el malestar global hacia el comportamiento de algunas empresas y bancos. Desde Enron hasta Madoff, los escándalos corporativos han impactado en la opinión pública. Una investigación norteamericana reveló que el presidente de Lehman Brothers ganaba $23.000 por hora cuando se derrumbó el coloso financiero fundado hace 165 años. Cuando fue la crisis económica en Estados Unidos, hubo CEOs de los que hicieron caer el mercado, que tenían valor en el mercado por hora de sus honorarios de $18.000 por hora. Eso sí que volvemos a la pregunta. Ese mismo informe señala que el concepto de empresa privada está hoy en el grado de legitimidad más bajo de su historia. Esta realidad exige abrir horizontes hacia formas distintas de gestión y valor. El surgimiento de la idea de responsabilidad social empresaria y la aparición de organizaciones intermedias y emprendedores constituyen una respuesta a estas demandas. No alcanza con el hecho de que ellos paguen los impuestos como empresa, sino que hay un paso más que dar a veces vinculado con la comunidad que está en torno al ámbito de acción de la empresa. Es un concepto que nace en el sector empresario, que va involucrando al sector empresario para un modelo de gestión distinto. Es un modelo de gestión donde va incluido lo económico, porque una empresa tiene como fin último obtener ganancias, pero tiene que tener en cuenta lo ambiental y lo social. En la Argentina, la gran crisis del 2001 despertó la movilización de diferentes personas y entidades que decidieron tomar compromisos sociales. Yo que había trabajado a esa época 25 años en grandes organizaciones y en ese momento vino la crisis tremenda del 2001 y hasta sentí la sensación de haber quedado sin país. Y yo me había dedicado a la función de recursos humanos, estaba muy relacionado con el mundo del trabajo y muy relacionado con la problemática del desempleo. Ante la dramática caída de la actividad económica, las empresas achicaron sus estructuras y redujeron el trabajo. Y en ese momento, con un pequeño grupo de gente, decidimos hacer algo. No íbamos a resolver nosotros el problema del desempleo, pero por lo menos decidimos hacer algo para contribuir a este flagelo que se llama el desempleo. Así que ahí empezamos. En enero del 2002, yo renuncié a mi trabajo, renuncié a mi empresa, y en ese momento empecé este camino de armar y fundar una organización civil. El activismo de la sociedad civil, a través de emprendedores y organizaciones, viene desarrollando aportes innovadores para satisfacer las demandas de una sociedad convulsionada. Incluso en el ámbito académico, la prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard ya había instalado esta idea en 1994. El empresario que vive hoy en el siglo XXI no se puede contentar, me parece a mí, con simplemente maximizar las ganancias. Me parece que el empresario tiene que jugar un rol distinto. Tiene que darse cuenta que está participando en una sociedad que lo necesita y tiene que comprometerse muchísimo más con esa sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que a poco la empresa tiene que gestionar, pero no solo mirando en una sola meta que pueda ser obtener ganancias, sino que hay un entorno
stakeholders que todos deben ganar. 4. El ícono de las nuevas tecnologías, Bill Gates, ha creado una fundación para atender los problemas de educación y salud en África. Otros, como el magnate Warren Buffett, ha propuesto una suba de impuestos para los sectores más ricos. Todas estas iniciativas parten de la realidad y la urgencia. Hay 1.000 millones de personas hambrientas en el mundo y el desempleo es un revulsivo social. A mí me parece que hay un sistema que está colapsando. Yo no tengo la respuesta. Tampoco creo que la responsabilidad social empresaria sea la panacea y sea la respuesta global, porque esto es un problema político, es un problema económico, es un problema social. Es bien profundo. En nuestro país, la responsabilidad social es una tendencia que aún no ha alcanzado el nivel observado en Brasil, pero se va afianzando. El sector empresario tomó conciencia, sobre todo en el caso argentino, en la crisis, de involucrarse un poco más. Y esto fue terminando en que en el mundo pasa que hay que involucrarse. Cuando se habla de gobiernos éticos, gobiernos corporativos, buenas prácticas. Yo creo que todavía falta reflexiones. ¿Cuál es el presupuesto de organización de esta económica? Y que esos presupuestos estén por arriba probablemente de cualquier presupuesto general. Una empresa que tiene mucha exposición pública deberá cuidarse o tratará, porque también el consumidor hoy está eligiendo, no solo en los packaging que cada vez se exige más, que sean ecológicos, también se mira un poco la conducta de la empresa, ¿no? Y hoy hay ranking de empresas ligadas a la responsabilidad social. A veces, esta voluntad de compromiso presenta dificultades de instrumentación que necesitan ser superadas. Yo creo que en el caso de aquellas organizaciones empresariales que tienen sus propias fundaciones, muchas veces no contar con algunas exenciones impositivas, un régimen claro de exenciones impositivas, hace que muchas empresas eventualmente no realicen la cantidad de acciones a las cuales están Hace unos días se produjo en Harvard un hecho inédito. Estudiantes de una cátedra de economía de la universidad, cuyo costo es de $53.000 anuales, expresaron en una carta abierta su visión crítica sobre el vacío intelectual del mundo académico y lo hacían también responsable ético de la crisis. Histórico para Harvard, este gesto reveló un cambio de valores en las nuevas generaciones. La Argentina no es ajena a esta nueva actitud. El cambio generacional no solo se ha dado en la política argentina, creo que el cambio generacional también se ha dado en la dirigencia empresaria. Entonces esa renovación de la dirigencia, yo digo los que son sub 50, ninguno de ellos hoy discutiría temas vinculados a políticas ambientales o a tomar medidas muy rápidas dentro de su compañía en beneficio porque nacieron ya con alguna convicción. La responsabilidad social exige acciones de articulación entre los distintos actores de la comunidad, que puedan generar proyectos y cadenas de valor. Yo creo que la sociedad está conformada por tres patas: por el Estado, por el mundo empresario y por la sociedad civil, ¿no? Por las organizaciones de la sociedad civil. Pero esta articulación, estas tres patas tienen que verse como pares. Las organizaciones sociales no pueden verse como las hermanitas menores de las empresas porque no tienen recursos. En realidad, las organizaciones sociales tienen muchísimo que aportar y de hecho lo aportan. Yo creo que en la crisis del 2001, si no hubiese sido por el sector social, por estas organizaciones, el país se hubiese quedado en pedazos. Yo creo que necesitamos trabajar por las familias y nadie está listo. Salud, educación, trabajo, el tema habitacional, el tema de ciudadanía, todas áreas que hacen a esa desigualdad de oportunidades, donde el trabajo y la posibilidad de reversión de esas injusticias son procesos que hoy llevan mucho más tiempo que podrían haber llevado en el pasado. Klaus Schwab, uno de los fundadores del Foro Económico Mundial, ha señalado que los innovadores sociales han probado ser modelos de éxito en condiciones de mercado incierto y contextos inestables. Pero por otro lado, la Argentina está llena de emprendedores, de gente que asume un sueño y lo busca hacer realidad. Y creo que sí, que en la Argentina hay una gran movilidad social y que un montón de gente que gracias a tener una universidad pública probablemente
y universidades privadas muy accesibles con muchos programas de beca y todo. El que quiere estudiar y tiene vocación emprendedora, la verdad que la Argentina facilita estas cosas. Que la verdad es que no somos muy potentes y podemos llegar a todos después de este camino. Pero con donde hacemos foco, a la comunidad que estamos trabajando, sí ahí queremos estar seguros de que verdaderamente a esa comunidad, a esas personas, les estamos dando una oportunidad. Ya no se puede estar en este mundo 10 años si uno no se siente un emprendedor social. El emprendedor social creo que es esa persona que no tiene el lucro o la rentabilidad como su fin más importante, donde el objetivo de la organización no es maximizar ganancias, donde lo que pretendemos básicamente es mejorar la sociedad, ese es nuestro mayor ideal, digamos. El mundo ha registrado excepcionales índices de crecimiento y desarrollo en los últimos 50 años. Países como China, India y Brasil han logrado arrancar de la pobreza a millones de sus habitantes. Pero también ha crecido la desigualdad y el sistema capitalista global necesita reinventarse sobre los valores de la responsabilidad y la ética. El notable documental ganador del Oscar, Inside Job, refleja con implacable crudeza las consecuencias de la desidia corporativa. Frente a la crisis, una nueva conciencia incorpora temas como el medio ambiente, la transparencia, la educación, la pobreza y el empleo a la agenda insoslayable del siglo XXI. Que tenés entre un 20 y un 30% de pobreza de nivel de pobreza. Implica un cambio en un mejor modelo de gestión. Evidentemente, en estos últimos 20 años hay conceptos que hoy los chicos jóvenes no discutirían con cuidar el medio ambiente. Quizás la mejor comparación de cómo se gestó y cómo fue armándose esto tiene que ver con, por ejemplo, los temas de calidad. Yo no estoy acá para sufrir, no estoy acá como una víctima de la sociedad. Entonces me pongo la camiseta de la víctima y salgo a hacer el bien. Yo estoy acá porque realmente me encanta lo que estamos haciendo y toda la gente que nosotros invitamos a formar parte de esto lo hacemos desde ese lugar, ¿no? Yo he alcanzado personalmente satisfacciones enormes por haber podido conocer gente extraordinaria. Emprendedores sociales y empresas han iniciado un camino impostergable. En los últimos años se ha impuesto como un instrumento de desarrollo fundamentalmente social, la existencia de microcréditos. Hoy en Punto de Encuentro vamos a tener el gusto de dialogar con el doctor Martín Grandes, quien es el director de investigación aplicada de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, a quien le agradecemos desde ya su presencia en nuestro programa. Muchas gracias, Roberto, es un placer estar aquí en el programa. Muy bien. Microcréditos. En los últimos meses has dedicado parte de tu tiempo a una investigación sobre los microcréditos. ¿Cuáles han sido los resultados de esa investigación? Bueno, es verdad, sí, ya hace más que unos meses, ya hace más de un año que hemos empezado este programa de estudio sobre la demanda potencial de microcréditos, porque se conoce mucho acerca de la oferta, es decir, quiénes son los actores que otorgan microcréditos a nivel de primer piso, es decir, directo al microprestatario, o bien las instituciones que fondean a otras instituciones, es decir, que después prestan, ¿no? Que se llama de segundo piso. Se conoce un poco acerca de las regulaciones, los problemas, las barreras que hay, los obstáculos que existen al desarrollo de este sector, ya sean impositivos, laborales, en fin, regulaciones financieras, pero se conocía mucho menos sobre el tema de la demanda. Y para un sector desarrollarse y para promover, digamos, este sector que es tan importante para mitigar la pobreza, yo creo que, y creemos con los investigadores de la Escuela de Negocios y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad, que era importante hacerse esta pregunta. Bueno, ¿cuál es la demanda potencial? Entonces, seguido a eso, diseñamos un bloque de preguntas que incluimos en la encuesta del 2010 y también ahora se incluye en la encuesta del 2011, que se refieren a la posición del individuo en el hogar frente al crédito. Entonces, básicamente, ese programa de investigación lo que se hace es preguntar al individuo si tomó un crédito,
de qué monto fue, a quién se lo pidió, si volvería a tomar un crédito y sobre todo la pregunta central que nos propusimos formular es si usted demandaría un crédito. Y luego de recoger las respuestas, que en el caso de los microcréditos había que, digamos, que cernir la población a individuos que ganaran menos de 4.000, incluso menos de 2.000 pesos, la mayoría de ellos informales, es decir, sin descuentos jubilatorios, sin aportes jubilatorios, nos encontramos con una serie de, digamos, de hallazgos muy interesantes. Primero que nada es un estudio pionero porque lo último se sabía era un estudio del 2005 del PNUD, de las Naciones Unidas, que se discontinuó. Entonces, esto va a aportar una información continua. En cada encuesta de la deuda social va a aportar una información continua y yo quiero resaltar eso como primer hallazgo. O sea, el primer hallazgo es que por fin tenemos una fuente de información confiable, con encuestas a todos los hogares del país, representativos, una muestra estratificada, y eso es un gran aporte, yo creo, a la sociedad argentina, al sector público y al sector de las microfinanzas. O sea, tiene alcance nacional. Tiene alcance nacional, exactamente. Ese es un primer dato que hay que resaltar. Tiene alcance nacional, es una muestra confiable, representativa, estratificada y que nos permite, digamos, vislumbrar, nos permite apreciar las características, además del número de individuos que serían potenciales demandantes de microcrédito. Entonces, esa sería un poco el primer hallazgo, la primera gran conclusión que sacamos de haber estudiado durante 1 año y medio con esta nueva metodología. Ahora, yendo más a lo puntual, yo creo que es interesante que el primer hallazgo es que habría una población aproximadamente de entre 600.000 y 910.000 potenciales demandantes de microcrédito, los cuales se distribuyen, yendo ya a una segunda característica, aproximadamente en un 30% de potenciales tomadores de un crédito productivo, es decir, de un emprendimiento productivo que ellos iniciarían, y el otro 70% nos contesta que lo tomaría para fines de consumo o refaccionar su vivienda. En esta encuesta del 2011 vamos a poder desglosar y vamos a poder desdoblar si es consumo o si es vivienda. O sea, sería eso la finalidad de la demanda del microcrédito. Correcto, Roberto, exactamente. La finalidad por ahora nos da que un 30% serían emprendimientos productivos, aproximadamente unas 240.000 personas, y el resto de los 910.000 serían digamos, tomadores de un crédito para consumo o para refaccionar vivienda, que es una definición más laxa del microcrédito. Si otras instituciones lo que hacen es simplemente definir microcrédito como todo crédito pequeño. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Microcrédito en Argentina lo define como hasta 12 salarios mínimos, un crédito que va para fines productivos. Pero la verdad es que, y la realidad impera, y el individuo de poco ingreso, de bajo ingreso, quiero decir, de poca formalidad en su empleo o en su actividad productiva, también quiere consumir, también quiere refaccionar su vivienda. Entonces, en esa definición más laxa nosotros englobamos esto y lo consultamos con la red de instituciones de microcrédito, a ellos les pareció muy bien, entonces les preguntamos si esto sería también para consumo o para vivienda. Ese sería un poco el segundo hallazgo de nuestro trabajo. El tercero, que ratifica un poco la propia definición de lo que es microcrédito y la finalidad de desarrollar este sector, es que la mayoría de los que tomarían un crédito son informales, es decir, no tienen ni aportes jubilatorios, no tienen descuentos jubilatorios, no tienen obra social, no tienen seguro de desempleo si quedan desempleados. Es decir, es gente, son individuos en hogares que tienen, digamos, ocupaciones inestables, precarias, 85% de ellos. Esto es un dato muy importante. El cuarto hallazgo, creo yo, del trabajo es que corroboramos que la mayoría de estos potenciales demandantes de microcrédito, aproximadamente un 45%, 48% son cuentapropistas, seguidos por asalariados y luego por inactivos y luego por digamos, bueno, desempleados y otro tipo de personas. El quinto hallazgo de este estudio, yo me permito decir, que sería el tema de la división por sexo y edades, que coincide bastante bien con lo que es el mapa ocupacional en Argentina. Es decir, un 60% hombres, un 40% mujeres. Realmente nos da esa respuesta, la encuesta, que de los que tomarían un microcrédito, ya definidos como tal, sujetos de microcrédito, son 60% hombres y 40% mujeres. Antes había la percepción de que el mayor tomador de estos emprendimientos era la mujer. Sí, exactamente. ¿No? Es decir, que medio se cae con estos números, ¿no? Yo creo que medio se cae, sí, y que coincide, según lo que comentábamos con Eduardo Donza del Observatorio, coincide perfectamente con lo que es la división de los ocupados en Argentina. Si uno desagrega los ocupados, o sea, las personas que tienen un empleo estable, en Argentina tenemos un 60%, 40% de mujeres. Para mí también era un poco era un enigma, porque la industria de los microcréditos y de los microservicios financieros
generalmente está muy liderado, muy demandada por mujeres que son microemprendedoras. Claro. Sobre todo si uno mira países como Bolivia o Perú. Pero la Argentina nos dio otra respuesta. Es decir, vamos a tratar de ver si la consistencia se mantiene en la encuesta del 2011 que estaremos procesando a comienzos del año próximo. Así que esa sería un poco la división entre mujeres y hombres. La otra cuestión es que la gran mayoría, yo diría el 50%, se concentra en la franja etaria de 30 a 50 años, o 49 años, que es coincidente con el mayor periodo de actividad de las personas, ¿no? Pero que hay una gran población joven, un 30% de menos de 30 años, más de 18 hasta 30 años, que demandarían también. Es decir, que hay una población joven ahí que demandaría microcrédito. También, de nuevo, la misma división, aproximadamente 70% para fines productivos y el resto para fines de consumo. Y a la luz de estos resultados, ¿no?, de estas observaciones que ustedes han hecho, ¿se podría decir que el microcrédito es un factor de inclusión social? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es un factor de inclusión social, pero no es una condición suficiente para lograr la inclusión social. ¿Por qué? Porque el microcrédito, si va de la mano de otras herramientas para insertar al individuo, al hogar en la sociedad, integrarlo socialmente, creo que es eficaz. Ahora, si un microcrédito nada más reproduce el círculo de la pobreza, es decir, la persona no sale de sus condiciones inestables, de un barrio precario, etcétera, no nos sirve. En ese sentido, nosotros nos encontramos, por una cosita más que quería agregar, nos encontramos con una conclusión muy interesante, que es que los planes sociales, sobre todo la asignación universal por hijo, parece ser un bien complementario al microcrédito. Es decir, parece no desincentivar la posibilidad de que una persona se oriente hacia el microcrédito. Claro, eso un poco mi pregunta iba dirigida a eso, ¿no? Parecía entrar en competencia a lo mejor el microcrédito con el plan social. Bueno, vos sabés que no, vos sabés que nosotros nos encontramos con una gran parte de la población que demandaría microcrédito, te voy a decir exactamente el número, pero digamos que de la demanda potencial de microcréditos que posee algún plan social, que serán unos 120.000, unos 110.000 personas, 97.000 tienen la asignación universal por hijo. Y muy pocos de ellos tienen estos programas Argentina Trabaja o el plan Jefas y Jefes, muy pocos. Es decir que dentro, digamos, de la demanda potencial de microcréditos que tiene algún plan social, hay muy pocos que tienen estos planes que desincentivarían. O sea, la respuesta es que el plan de asignación universal por hijo no desincentiva el emprendimiento o incluso la posibilidad de que un individuo tome un crédito. Te doy un dato más, que si uno toma toda la población, no solamente los que son microcréditos, y uno dice, bueno, a ver, distribuyamos la población de los que no demandarían un crédito porque no les interesa y reciben un subsidio. Es decir, quiero recalcar esto, es decir, dicen que no les interesa tomar un crédito y reciben subsidio. De nuevo, una abrumadora mayoría recibe la asignación universal por hijo. Pero esto es nada más un 20% de la población total. Es decir, que en definitiva un 80% no se siente desincentivado, y este 20% que tiene una asignación universal o tiene algunos otros planes, dice que no le interesaría, pero no, es un 20% del total. Bueno, todos estos entonces lo que han desarrollado ustedes, esta investigación, es de alguna manera una apuesta a que esas políticas puedan ir mejorando y se puedan ir estabilizando en el país. Muchísimas gracias entonces por este diálogo y vamos a seguir seguramente en el futuro hablando de microcréditos. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias al programa y felicitaciones. Gracias. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos como cada semana en Factor Futuro. Los esperamos.